Hola, buen día. Hoy nos toca ver el tema de degradación de los ecosistemas ubicados en la página 105. Nosotros ya sabemos que es un ecosistema, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo estos se han ido degradando por el ser humano, ¿verdad? Y otros pues por fenómenos naturales. En la Tierra las actividades humanas están cambiando el clima, es decir, están modificando las condiciones naturales de la atmósfera. Desde el siglo pasado, el uso de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo han aumentado la concentración del dióxido de carbono atmosférico, que es el CO2. Este gas de efecto invernadero es una de las principales causas del aumento de la temperatura en la Tierra. Aunque todos los seres vivos emiten dióxido de carbono al respirar, este se considera contaminante cuando está en altas concentraciones, como las emitidas por los medios de transporte, las centrales eléctricas y otras actividades humanas que requieren el uso de combustibles fósiles. Otro gas que también contribuye al cambio climático es el metano, producido por el ganado y los fluorocarbonos, que es CFC, que se utilizan como refrigerantes y propelentes de aerosoles. Aunque en la mayoría de los países su uso ha sido prohibido, otros con regulaciones más permisivas siguen usándolos en reservas y aerosoles. Entre en aerosoles. Entre las causas naturales que definen el clima global y los fenómenos que ocurren en el planeta, se destaca la posición de la Tierra, así como su eje de inclinación, aproximadamente 23 grados centígrados, lo que genera una distribución desigual de la energía del Sol que llega a la Tierra a lo largo del año, evidenciada en las estaciones y los movimientos de rotación y traslación, causa cambios en los ángulos de incidencia de los rayos del sol en las zonas polares. Miramos nosotros que hemos escuchado noticias acerca de que los polos se estaban derritiendo y es precisamente por esta parte de la inclinación donde los rayos del sol penetran directamente. También en cuanto a las estaciones del año, ustedes se han dado cuenta que estamos en verano y está lloviendo, estamos en invierno y hay un gran sol, los rayos del sol se sienten más fuertes. Antes se decía que había que darle el baño de sol al niño recién nacido a las 10, 11 de la mañana y ahora lo sacamos a esa hora y se muere, ¿verdad? Porque es demasiado fuerte y entonces hay que sacarlo más temprano, 6:30, 7 de la mañana, para poderles dar el baño de sol, porque los rayos ya penetran directamente. En la otra clase estuvimos hablando acerca de la atmósfera, que la capa de ozono es la que se ha ido desgastando y por eso es que los rayos del sol han estado penetrando más. Aunque las consecuencias del cambio climático son difíciles de predecir, la comunidad científica ha establecido algunos efectos que probablemente experimentaremos, como el incremento en la temperatura de la Tierra, que probablemente conducirá a una mayor evaporación y precipitación y una escala local. Algunas regiones se volverán más húmedas y otras más secas. Además, el efecto de los Hei hará que la temperatura en los océanos ascienda y se derretirán parcialmente los glaciares, aumentando el nivel del mar, de lo cual ya se tiene evidencia científica. Imagínense hasta dónde hemos llegado nosotros como seres humanos a poder nosotros degradar nuestro ambiente. Se han determinado 5 zonas con características únicas en su clima. Las zonas templadas localizadas entre los trópicos y los círculos polares son lugares en los que se experimenta una alta intensidad de calor en una mitad del año y fuertes temperaturas y fuertes temporadas frías en la otra mitad, que es la parte de acá. La zona tórrida, también llamada cálida o tropical, es la que se encuentra entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Es la zona con los registros más altos de temperatura ambiental, debido a la incidencia del sol, que serían estas partes que están acá de color naranja.
Por último, tenemos las zonas glaciares que se ubican entre los círculos polares. Estas zonas reciben los rayos del sol en forma muy inclinada. Calienta poco, por lo tanto las temperaturas son muy bajas. Presentan frío intenso durante todo el año y se caracterizan porque las noches o los días pueden tener duraciones que varían en el año. Y yo les voy a colocar un video acerca de esta degradación ambiental. Aquí hablan un poco acerca del país de Colombia y vamos a ver cómo son degradados los ecosistemas. En Colombia continuamente se transforma nuestra biodiversidad por diferentes sectores o economías, tanto lícitas como ilegales. Todas en mayor o menor proporción han incidido sobre los ecosistemas y los bienes y servicios ambientales que nos suministran. A estas realidades se suman los efectos del cambio climático, diferentes eventos naturales, como el pasado fenómeno del Niño a principios de año, son una muestra de ello. En nuestro país, 50% de los ecosistemas se encuentran en lista roja y tienen algún grado de amenaza. De acuerdo a investigaciones, en los últimos 45 años se ha perdido 38% de bosques, 25% de sabanas y más de un 15% de páramos. Según el IDEAN, para el año 2014, en Colombia fueron deforestadas 140.356 hectáreas naturales. Para 2015, la cifra de deforestación se redujo a un 12%, sin embargo, en el país fueron deforestadas 124.035 hectáreas. En cuanto a humedales, se estima que más de 4 millones de hectáreas se han modificado para ganadería o actividades agrícolas. Un ejemplo de esta realidad es la laguna de Fuquene. En las últimas décadas, este cuerpo de agua ha perdido el 83% de su tamaño original. Paradójicamente, el Estado colombiano incentivó su desecamiento para fines productivos a principios del siglo XX. El recurso pesquero en territorio continental también ha tenido sus afectaciones. Según reportes e investigaciones, de 173 especies utilizadas para el consumo humano, 80 se encuentran en algún grado de amenaza. Cabe anotar que en los últimos 50 años, la producción pesquera en agua dulce se ha reducido en un 60%. El deterioro de humedales, la sobreexplotación, la contaminación por mercurio, así como el cambio climático, son algunas de las principales causas. Con respecto a nuestra flora y fauna, de acuerdo a los libros rojos de especies amenazadas y la resolución 0192 de 2014, en Colombia se han identificado cerca de 1.200 especies bajo diferentes categorías de amenaza, contempladas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Según los registros, el país tiene 798 especies de plantas amenazadas y 387 especies de fauna en la misma condición. Finalmente, con respecto al comercio o tráfico ilegal de especies, en nuestro país, de acuerdo a los criterios de la Convención sobre el Comercio Internacional de Fauna y Flora Silvestre, hay 1.506 especies protegidas como consecuencia de este reprochable negocio. Miramos un poquito acerca entonces del dato de Colombia, que es importante que nosotros como seres humanos no estemos degradando nuestro ecosistema, que es lo que nosotros tenemos hoy en día, ¿verdad? Entonces, sí es importante que podamos ser nosotros conscientes de ello y poder ver cómo nosotros como seres humanos hemos afectado esta parte tan importante. Vamos a ver acerca del cambio climático
Y vamos a ver acá en nuestros recursos adicionales que tenemos información, una infografía. Miramos que no toda, acá, la B, estamos ubicados en la B. No toda la radiación solar llega a la superficie de la Tierra, porque la atmósfera absorbe una parte, acá, y refleja otra al espacio. Miramos acá, vamos a ir abriendo cada uno de los puntos. Ya estamos en la B, vamos con la C. De la radiación solar que llega, una parte es absorbida, calentando los continentes, los océanos y el aire de la superficie, y otra muy pequeña es reflejada en el espacio. La E. A su vez, las masas continentales y los océanos emiten radiaciones térmicas hacia la atmósfera. La F. La mayor parte de esta radiación térmica es retenida por los gases de la atmósfera, que la irradia de nuevo hacia la superficie terrestre, calentándola. Es lo que se denomina efecto invernadero. La G es la acumulación de gases en la atmósfera por la combustión, inclinación, etc. Aumenta el efecto invernadero provocando un calentamiento global. Este es responsable de alterar las zonas climáticas, los regímenes de lluvias y los fenómenos meteorológicos y la descongelación, etc. En la parte de la H, las consecuencias de estos cambios son la reducción de las cosechas, la expansión de determinadas enfermedades como la malaria, la desaparición de especies, etc. Nos faltó leer una y no menos importante, que es la A, ¿verdad? Que va regida con esta que es la B. Entonces es importante que miremos que de una consecuencia nos da otra consecuencia, de esta otra consecuencia nos da esta, ¿verdad? Y así sucesivamente, es como una cadenita. Vamos a ver entonces acá el calentamiento global. Se recuerda que cualquier duda, pregunta, aportación que ustedes tengan la pueden hacer por medio del Zoom. El cambio climático. El clima ha variado significativamente en la Tierra por diferentes causas. Yo no sé si ustedes han podido comparar otros años con el año en el que estamos, ¿verdad? Cómo esto ha afectado, cómo ha ido cambiando e incluso en las especies. Porque, por ejemplo, se dice, los sonpopos de mayo, porque se supone que son específicos de mayo por el clima. Y si se dieron cuenta, en este año casi, el año pasado, se empezaron a salir como en agosto. Vamos a ver acá que la actividad volcánica, los choques con otros cuerpos celestes, la incidencia de los rayos solares y el movimiento de los continentes. Acá tenemos la gráfica para que podamos visualizar un poquito más. Vamos a ver que el calentamiento global es el aumento de la temperatura promedio de los océanos y la atmósfera de la Tierra, causando por las emisiones masivas de gases contaminantes que realizan el efecto invernadero. Las principales causas son las actividades humanas, especialmente la quema de combustibles fósiles y los cambios en el uso del suelo, como la deforestación. Creo que platicábamos la vez pasada acerca de que en Petén, ¿verdad? Estaban quemando zonas importantes de boscosas, donde estaban utilizándolo para el narcotráfico. Vamos a ver acá que la capa de ozono, que es el O3, se extiende por encima de la troposfera, alrededor de 30 kilómetros y absorbe por acción de esta molécula la radiación ultravioleta. Además, libera la energía de forma calórica. Los productos como aerosoles y anticongelantes, aquí ya no logro ver, contienen compuestos no, mira ustedes, acá está muy
borroso, vamos a darle más. Espérenme. Acá. Los productos como aerosoles y anticongelantes contienen compuestos clorofluorocarbonados, que es CFS, que son capaces de alterar y destruir la capa de ozono. Todo lo que son aerosoles, desde el desodorante, desde aromatizantes, eso es malo para poder alterar la capa de ozono. Hay aproximadamente 300 millones de personas que padecen de asma y una elevación de la temperatura podría incrementar esta cifra. El aumento de la temperatura modifica los niveles y la distribución estacional de partículas aéreas naturales que pueden provocar el asma, imagínense. El agujero en la capa de ozono se ha reducido un 20% debido a una reducción en el uso de los clorofluorocarbonos, y pues más ahora que no hemos podido salir como se salía antes, ¿verdad? El aire y el agua intercambian materia constantemente, de modo que una parte de los que se emiten a la atmósfera tarde o temprano se depositan en el mar, ocasionando el aumento gradual de la acidez de las lluvias y los océanos de la Tierra. Cuando hablamos de lluvias ácidas, hablamos de que son lluvia de contaminación. La emisión de dióxido de azufre, que es el CO2, y óxidos de nitrógeno, que es el NOx por combustión de hidrocarburos, hace que junto con el agua y el oxígeno atmosférico se formen ácidos nítricos y sulfúricos, que son transportados a grandes distancias por los vientos y se precipitan de manera líquida o sólida sobre la Tierra. El 80% de la productividad de los corales se reducirá para el 2100 si no se toman medidas efectivas. Imagínense. El aumento de la temperatura global ha causado el calentamiento de los océanos, lo que ha provocado la disminución de oxígeno, por lo que la flora y en especial la fauna de los océanos se ha visto afectada. Las altas temperaturas en el océano ocasionan la muerte de las algas simbiontes. Cuando hablamos de simbiontes, son de las algas que pueden beneficiar a otros seres vivos. De corales, lo que produce su blanqueamiento. El 76% de las emisiones corresponden al dióxido de carbono, que es el CO2, el principal gas de efecto invernadero producido por los humanos. Más del 80% de desastres naturales se relacionan con el cambio climático y las energías fósiles y las industrias representaron el 78% de las emisiones de GEI entre 1970 al 2010. Miramos entonces, para hacer un resumen, el cambio climático, nosotros como seres humanos hemos interferido un 80%. En el cual el smog de los carros, de las camionetas, de las industrias, la quema de los suelos, han producido este tipo de cambio climático, han producido que nuestro clima esté alterado, que la capa de ozono tenga un hueco, el cual pueda penetrar directamente los rayos del sol. Gracias a Dios se ha ido reduciendo hasta un 20% y supongo que a la fecha un poco más, ¿verdad? Por lo que se está pasando en el mundo. Pero de lo contrario se dan cuenta que somos nosotros como seres humanos los que tenemos este bello planeta para poderlo disfrutar, y nosotros mismos somos los que hemos degradado este planeta. Les queda como tarea leer Impacto de la actividad humana para poder comentarlo en la clase de Zoom. Esto sería todo. Cualquier aportación que ustedes tengan será bienvenida en nuestra clase de Zoom. Que tengan un buen día.